yacimientos y poder extraer al mayor porcentaje el petróleo del subsuelo. Fin. Bueno, una pregunta. Okay. ¿Cómo la nanotecnología, como ustedes dicen, va a permitir con sus propias palabras una mejor visualización o conocimiento del yacimiento? Profe, pues yo pienso que pues cada sector de la industria, que es yacimientos, perforación, producción, tiene cada uno de sus métodos de aplicación de estas nanotecnologías. Por Profe, yo ejemplo, vi que meten partículas dentro del yacimiento y gracias a eso pueden ver de una manera el yacimiento, la parte gráfica del yacimiento internamente. y pues como en nuestro Pero, tema, profe, pero que la nuestro- nanopartícula es que una cámara de video que Sí, no, no es una cámara de video, Juan Camilo, yo entendí no, eso. pues no, no es Pero eso. la verdad, yo leí todo eso y leí que metían pues no me imaginé cómo entonces, porque en los gráficos sale como la foto del yacimiento por dentro. A Entonces, ver, ¿cuál foto? A ver, ¿cuál foto? Muéstrame a ver. no, profe, pues donde leí toda la información. No, pero es que tomarle una foto, ojalá tuviéramos unas nanopartículas que fueran como una especie de cámara y uno La pudiera ver. verdad en mi mente sí pensaba que metían como un dispositivo dentro de esos fluidos, o no sé, porque la verdad no me imaginaba cómo hacían eso. Pero pues sí leí No, que decía que daba una exposición gráfica mejor del yacimiento internamente. claro, ¿por qué? Porque uno lo que mete es nanopartículas. Entonces, con las nanopartículas uno puede, eh, por ejemplo, mejorar lo que es la permeabilidad. ¿Por qué? Porque la nanopartícula se va a meter entre el medio poroso y no sé, y algunas partículas que están obstruyendo, no sé, la garganta de poro. Entonces, la nanopartícula hace la fricción necesaria para aclarar esa garganta y barrer lo que serían no sé, las partículas más pequeñas que estaban obstruyendo la garganta del poro. Entonces, Ah, es un mecanismo, son partículas, son muy pequeñas, sí, son nano, pero justamente la idea es que sean tan pequeñas que puedan ocasionar algún tipo de reacción entre el medio poroso y el fluido. Por ejemplo, la movilidad, que el agua no sea la que tenga mejor movilidad dentro del medio poroso, sino que hace justamente como una reacción química entre la nanopartícula y el agua, que el agua no se gelatinice o se vuelva como una especie de polímero y no se mueva tan rápido. y Entonces así cambia como la profe dijo, la pues humedad. ayuda a mejorar sí. la permeabilidad, mojabilidad y eso. Exacto, entonces mejoran las propiedades del yacimiento, pero no podemos ver el yacimiento todavía, o sea, son partículas que inyectamos hacia el yacimiento, pero con un fin específico. Entonces, por ejemplo, las que disminuyen la viscosidad del crudo, bueno, ellas van directamente a atacar lo que sería la cadena de enlaces que tiene el hidrocarburo, carbono, hidrógeno, entonces va y corta la molécula. ¿Cómo la corta? Porque hace una especie de reacción química o un enlace químico con alguna de las moléculas, haciendo que se dividan. Entonces mejora la viscosidad, pero no es porque Profe, ¿y eso podría ser un reemplazo para el método de inyección de gas? Pues en cuestiones de puede ser un mejoramiento de la reemplazo. viscosidad. Sí, señor, puede ser un reemplazo para mejorar lo que sería el comportamiento de los fluidos dentro del yacimiento, porque yo tengo la facilidad de meter, es como si nos tomáramos una nanopartícula que nos pudiera regenerar, no sé, el hígado graso. Entonces, esa nanopartícula no va a ir a otro sitio del cuerpo, sino que va a ir directamente al hígado. Y entonces va a hacer mediante reacciones químicas que la grasa que cubre el hígado ya no sea, ya no tenga esa capacidad de adherirse al hígado, sino que ella se va a meter entre la gotica de grasa y el hígado. Entonces va a ser como una especie de bloqueo. Igual pasa con el medio poroso.
Entonces yo voy a meter la nanopartícula para que justamente se vaya al medio poroso, a la roca, y me cree como una especie de interferencia entre el agua y la roca, o el petróleo y la roca. Entonces Sí, ella se va a meter en el medio como para impedir que se adhiera, por ejemplo, el petróleo se quede adherido a la pared de la roca. Pero como les digo, por eso es nanotecnología, porque se les programa a esas moléculas para que se comporten de cierta forma en cierto ambiente. ¿Sí? bueno. Ok. Bueno, y no sé si sus otros compañeros tienen preguntas. Profe, yo vi que ellos tenían también nanotecnología, pero no sé si era de Sí, fluidos. sí, ellos también tienen nanotecnología. Sí, profe, ya. No Eh, tengo preguntas. una cosa, a partir de ahora tenemos una directriz en lo que es investigación. Y es justamente todo lo que ustedes saquen de internet tiene que tener una dirección DOI. DOI. ¿Qué es DOI? Eso les queda ya para lo que sería los que van a proyecto integrador, sepan qué es DOI. Voy a compartir pantalla para que, y a partir de ahora en todos sus trabajos referencien y coloquen lo que ustedes van a obtener de internet mediante este. El DOI es el Digital Object Identifier, que es una forma de identificar un objeto digital. Por ejemplo, un artículo electrónico de una revista, un capítulo de un libro electrónico, sin importar su URL. De forma que si esta cambia, el objeto sigue teniendo la misma identificación. Entonces, siempre cuando ustedes hagan este tipo de referencias, al final coloquen el número El cable DOI para cargar, el cable. El rojo. o el código DOI, ¿sí? Sí. Para futuras presentaciones. Bien, muchachos. ¿Quién sigue el otro grupo? Voy a dejar de presentar. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, una cosa, Camilo y Juan Camilo, ustedes que no expusieron, tienen que prestar atención a la exposición de sus compañeros porque le tienen que hacer una pregunta que no sea cómo te llamas, ni qué es nanotecnología, ni una pregunta así muy, muy básica, sino para sustituir justamente la nota de exposición que le faltó y pueda ser compensada con la pregunta que le van a hacer a sus compañeros. Vale, listo, profe. Listo, profe. Bueno, ok. Pueden Profe, comenzar, chicos. profe, Sí. nosotros no hicimos ninguna presentación porque lo que yo tenía entendido Mm. era que ya las clases, los encuentros de yacimientos, uno se había acabado hace 15 días y dijiste que solamente teníamos que enviar el póster. Enviar y presentar el póster. Ah, ok. Los Pues, llamaron, ¿dónde está Jesús Lordú y John Camilo Ardila? Y ninguno se presentó. Entonces sí fue Ni, por falta de información, porque ni nosotros siquiera estuvieron en los días élite, porque si hubiesen estado en los días élite, se hubiesen enterado que todo el que llevó póster tenía que exponer el póster. sí, claro. pero nosotros, a mí no me, o sea, a mí no me llegó ninguna invitación, no, o sea, no vi dónde yo estaba agendado, yo no estaba agendado Tú en ningún estabas lado. agendado, sí, tú fuiste el que me envió la agenda a mi correo. Mm, Bueno, bueno, profe, profe. Y No, la verdad no sabía, o sea, yo pensé que era solamente enviar el póster. ¿podemos bueno, compartir el póster? pueden exponer el póster, pueden compartir el Pues póster y, no sé si, profe, podríamos tal vez explicar el trabajo, que está más completo, y al final mostramos el póster para ok, que se entienda más. Pues teniendo en cuenta que no hay bueno, presentación. bueno, Listo. ok. Entonces voy a compartir la pantalla, va. Mm,
¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Vale. Entonces, ¿Cómo es eso que hoy mismo también tienes clase con el profe Oscar? no, profe, mañana. Hoy tengo clase de cálculo Pero a las diferencial 8. a las 8, sí. Ah, Mañana ok. es profe. Bueno, profe, si quieres, empiezo yo con la introducción para pues poder entender. ¿Listo? Bueno, nuestro proyecto es sobre la aplicación de de la nanotecnología para mejorar el comportamiento de los fluidos en del yacimiento a partir de los fluidos tensoactivos visoelásticos. Listo, ya les vamos a explicar qué es. Y bueno, esta es una pequeña introducción de cómo cómo podrían la nanotecnología influir en la viscosidad más que todo y en la humectabilidad. Bueno, pues sabemos que las exigencias y los retos energéticos mundiales han llevado a incrementar la producción de crudo y la nanotecnología se presenta como soporte para ello. Como obviamente esto puede alterar, como lo dije anteriormente, la humectabilidad y la viscosidad, que son las variables que más influyen en cuanto al movimiento del petróleo en el yacimiento, la cual conlleva el mejoramiento de la movilidad del crudo pesado y extra pesado. Además, el mejoramiento de la calidad del crudo pesado mediante procesos térmicos, como por ejemplo la combustión, lo decía la profe ahorita, la inyección de vapor, entre otras. Asistidos pues obviamente por partículas nanotecnológicas que mejoran la producción bueno, en este caso la aplicación de nanopartículas para el mejoramiento de crudos no convencionales, como los crudos pesados y extra pesados, permite el incremento del factor de recobro, muy importante, de un yacimiento y al mismo tiempo la producción de crudo de mejorar calidad en cuanto a viscosidad, gravedad API y porcentaje de productos destilables por barril. Las nanopartículas, debido a su tamaño nanométrico, son aptas para su aplicación a condiciones de yacimiento, ya que no generan riesgo de taponamiento por medio del poro y que permite una mejor difusión y dispersión a través del yacimiento. Todo esto contribuye al suplemento de la demanda energética global y nacional. Pues es como podemos ver en esta pequeña introducción, es que, digamos, la nanotecnología obviamente va a ayudar a un país a autoabastecerse energéticamente, como por ejemplo en este caso Colombia, si podemos aplicar la nanotecnología a nuestros yacimientos en un factor de recobro también, podríamos autoabastecernos energéticamente y no depender de otros países, ¿va? Bueno, en este proyecto nos vamos a enfocar en los fluidos BES que son compuestos tensoactivos de bajo peso molecular que hacen combustión, ¿sí? Eh, que forman estructuras alargadas que exhiben un comportamiento viscoelástico para disminuir la viscosidad del fluido. Bueno, la industria depende de los interruptores externos, lo cual permite un flujo de fluido rápido y completo. Aseguran que el fluido BES limpia fácilmente, permitiendo que el petróleo y el gas fluirán al pozo a ser producido. La característica fundamental de todos los tensoactivos es que una sola molécula contiene típicamente una cadena de hidrocarburos. Y cuando la concentración de tensoactivos excede un nivel crítico, las moléculas se comportan viscoelásticamente. Bueno, no sé si Camilo quiere leer o explicar el planteamiento del No, proyecto. entonces en el planteamiento del problema justificamos porque, que en realidad se hace este proyecto por la necesidad que tiene la industria de mejorar su viscosidad en los fluidos. Esto se hace para mejorar su comercialización, su transporte y pues obviamente en temas de yacimiento para que este pues fluya con mejor eficiencia. Eh, si seguimos bajando, encontramos la delimitación del proyecto, el cual es un proyecto que es una investigación aplicada
Entonces esto quiere decir que la información que lleguemos, pues podemos llegar como tal a un conocimiento y pues se trata de la transferencia de este conocimiento. La justificación, como ya se lo presenté, se estudia la contribución de la nanotecnología para el mejoramiento el mejoramiento de los fluidos en el yacimiento. Entonces, pues lo que se busca como tal es que las fluidades de estimulación de tensioactivos viscoelásticos mejoren la viscosidad del yacimiento y que permitan una mejor fluidez del líquido o de los fluidos. Como objetivo tenemos el objetivo general, que es describir las aplicaciones de la tecnología, las cuales puedan optimizar el recobro mejorado a partir de los fluidos tensioactivos viscoelásticos, o también llamados fluidos BES. Entonces, este proyecto tiene estos indicadores, que primero es analizar las propiedades físicas y químicas de la tecnología que se aplican en la industria petrolera. Segundo, determinar el comportamiento de los fluidos tensioactivos viscoelásticos. Y tercero, explicar cómo la nanotecnología puede mejorar el recobro por medio de los fluidos. Entonces, en nuestro marco teórico tenemos ese contenido que es el importante en este caso. Y pues primero vamos a hablar de que la nanotecnología es, o también en este caso vamos a hablar de los nanomateriales y tienen un rango de 1 a 100 nanómetros. Esta es la medida que vamos a manejar en el Ya te proyecto. interrumpo acá, Ujú. porque digamos Camilo Hernández está un poquito confundido con lo que Ajá. son nanopartículas. Pues aquí en el marco teórico, si quieres lo puedes leer o te lo leo, que son pequeñas ¿Y partículas. por qué Camilo no escribe en el grupo? O sea, ¿dónde está escribiendo? No, no, fue una retroalimentación que le hizo la profe ahorita. Ah, ok. Camilo, ¿estás ahí? Bueno, no sé. Sí, acá estoy. Ah, bueno, parce, si quiere puede leerlo, si quiere lo lee usted o se lo leo yo, como quiera, para que pueda entender, digamos. ¿Pero quién está exponiendo? Bueno, Pero ¿cómo así? lo que pasa es que ahorita entendí que no sabía que bueno, no importa. Bueno, las nanopartículas son pequeñas partículas. Estas se caracterizan por tener un diámetro de 1 a 100 nanomilímetros con una proporción muy grande de área. El material del núcleo puede seleccionarse para obtener propiedades físicas. La ventaja significa es que esta puede componer a la medida usando enfoques químicos combinatorios, lo cual proporciona un acercamiento para trascender la tecnología EOR, como se observa en la ilustración. Entonces, si quieres, yo continúo. Sí, sí, Entonces, explicando qué es lo que está pasando. Yo sí, en sí. el primer párrafo explico, digamos, qué son los nanomateriales y dentro de los nanomateriales existe una que se llama nanopartículas. Entonces, es lo que se ve en las imágenes. Sí, es la propiedad de tener nanopartículas, las cuales van de 1 a 100 nanómetros, ¿sí? Y proporciona pues un área, en este caso, proporciona un acercamiento para trascender a la tecnología EOR que se observa en la ilustración. Y pues ¿para qué nos sirve esto? Las propiedades dependen del núcleo y de las moléculas superficiales y o sea, o sea, con respecto al área que queda, es posible combinar propiedades específicas como la mecánica que va a permitir alta resistencia mecánica, eléctrica que permite alta conductividad, óptica que permite la absorción y la emisión de luz, magnética, química y fisioquímicos como propiedades que dan absorción y pues también propiedades térmicas. Todo esto se ve gracias a los espacios que quedan entre partículas. Esto lo podemos asociar, digamos, en la industria como el espacio poroso, digámoslo así. Es el Mm, espacio que queda sí, ahí. También tenemos los nanofluidos, que los nanofluidos son producidos por dispersión de materias de tamaño nanométrico y van menores a 100 nanómetros. Este es el fluido base de los nanofluidos y este fluido es coloidal a nanoescala y contiene nanopartículas condensadas. Entonces, esto ayuda a que en las fases de dispersión, que son sólidas, se vuelvan líquidas. Estos fluidos poseen propiedades termofísicas mejoradas como conductividad térmica, disfunción térmica, viscosidad y coeficientes de transferencia de calor. Luego tenemos también los nanosensores, que son sensores que se incorporan en las rocas y de esta manera pueden, digamos, tener una comunicación o dar una información luego en superficie y que se pueden hacer. Se pueden hacer hasta mapeos precisos en 3D gracias a estas nanopartículas que se le aplican en lodo a algunas rocas.
para que viajen en el sistema. Luego tenemos las nanopartículas magnéticas, las cuales poseen la capacidad de eliminar los contaminantes del agua producida. Luego tenemos las nanopartículas paramétricas, las cuales son útiles para la evaluación y la formación de la vigencia del yacimiento, ya que estos pueden ser inducidas o desplazables dentro del campo magnético. De esta manera se dispersan en una de las dos fases fluidas y coexisten en los poros de la roca. Exponen así un campo magnético externo y de esta forma, digamos que le puede dar a los ingenieros en la superficie cómo se está presentando el desplazamiento y los movidos de los fluidos del yacimiento dentro del mismo. Luego tenemos la nanomapeadores magnéticos, que consiste, como se explicaba anteriormente, como en nanopartículas, en ¿nanopartículas qué? Nanosensores, las cuales lo que van a hacer es viajar por el reservorio, y para ello se realizan tomografías de tiempo de viaje de onda, y de esta manera también permite el monitoreo a tiempo real, permite localizar el petróleo no desplazado y monitorear el contacto agua-aceite, como también identificar zonas de permeabilidad. Entonces, una vez ya tenido en cuenta cuáles son los tipos de materiales a menor escala, nosotros vamos a hablar bueno, y por último están los fulleros y nanotubos. Esto es simplemente la forma que tiene, que es la forma que puede ver en la ilustración 3. Entonces es como la forma que tienen las nanopartículas, en este caso porque las nanopartículas que vamos a manejar son tensioactivas viscoelásticas, y esto pues la forma como tal es de un fullero o una nanopartícula de carbono. Pues bueno, Perfecto. por favor, muestre la ilustración 3 para que ellos vean o sea, qué es lo que sí. Ahí ahí lo que se menciona es cuál es el tipo de, digamos, de dimensión o de tamaño que tiene esta partícula, en la cual es alargada. Luego están los nanocatalizadores, que lo que sirven, como su nombre lo indica, es para catalizar aquellas reacciones químicas, y pues en este caso, actuando nanopartículas va a permitir romper los enlaces de azufre de carbono en el asfalteno, y de esta manera se reduce irreversiblemente la viscosidad del crudo pesado. Luego está la nanoemulsión, lo cual, en la viscosidad de las emulsiones, las nanopartículas mejoran la relación de movilidad durante las inundaciones. Entonces, eh, un, proporcionando de este modo que es viable para empujar el petróleo viscoso. Esto se utiliza directamente para hacer recobro mejorado. Luego están las nanotecnologías en recobro mejorado. Esta es la última nanotecnología, digamos, que se ha creado en la industria, y son las nano-EOR, ¿sí? De recobro mejorado. Y pues estas son directamente el uso de todas las nanotecnologías que he utilizado anteriormente, las cuales van a alterar las propiedades del crudo con el fin de hacer un recobro mejorado, permitiendo así la reducción de la viscosidad, alteración de la mojabilidad, cambio en la tensión interfacial, y de esta forma tener la movilidad más eficiente y que aumente el factor de recuperación. Y por último tenemos los fluidos tensioactivos. Ajá. En este caso, pues no sé si quiere explicar cuáles son estos fluidos. Sí, todo bien. Bueno, los fluidos tensioactivos viscoelásticos, nos enfocamos en este proyecto en estos. Los fluidos tensioactivos viscoelásticos, por sus siglas en inglés BES, son implementados en la industria de los hidrocarburos como fluidos de terminación y estimulación, porque ellos son de combustión, ¿vale? Entonces, que exhiben propiedades reológicas que a su vez mantienen características de bajo daño a la formación. Todos los tensioactivos tienen como característica principal que una sola molécula contiene típicamente una cadena de hidrocarburos soluble. Eso pues ya lo dije arriba. Cuando la concentración de tensioactivos excede un nivel crítico, se presenta un electrolito. Las moléculas de tensioactivo se agregan y forman micelas alargadas en forma de varilla. Las micelas en forma de barra pueden interactuar para formar una red que exhibe un comportamiento viscoelástico. Cuando se adicionan nanopartículas a los fluidos tensioactivos viscoelásticos, se asociará a las mísilas mediante la atracción de carga y la absorción de la superficie, como se observa en la ilustración 4. Ya se los voy a mostrar. Eh, la asociación que construye una red de micelas dinámicas mucho más fuerte.
Para el empaque de fracturas y tratamientos convencionales de fracturación hidráulica con fluidos BES, se puede agregar rompedores internos y nanopartículas seleccionadas para mejorar las propiedades de rendimiento del fluido. Durante la mezcla y el bombeo, los rompedores internos, que son materiales hidrofóbicos con propiedades de autooxidación, entrarán dentro de las mísilas BES eh, y las nanopartículas pseudo cruzarán las mísilas. Al bombear este sistema de fluido, una formación para crear una fractura, la red BES mísela asociada a nanopartículas desarrollará una torta pseudofiltro en la cara de la fractura. La nueva torta pseudofiltro que se formará reducirá significativamente la fuga de fluido hacia la matriz de formación y aumentará la eficiencia del fluido para generar fracturas, debido a que los interruptores internos están dentro de las mísilas BES, irán a donde vayan las mísilas BES y permanecerá dentro de las mísilas durante el desarrollo de la torta pseudofiltro. Esto es diferente a los rompedores de oxidante disuelto para fluidos de polímetros reticulados en los cuales el oxidante se filtrará fácilmente en la matriz de la formación con el fluido filtrado durante un tratamiento y dejará una alta concentración de polímero para generar daños a la conductividad de la fractura. Esto quiere decir que que este fluido, los fluidos BES, como lo decía la lectura, son cadenas alargadas, lo que puede facilitar el movimiento a través de los poros, ¿listo? Como podemos ver acá en la imagen. Este mecanismo de control de pérdida de fluido utiliza nanopartículas para asociar redes de míselas, ¿ves? Como el fluido de polímetro reticulado. Vamos a ver acá esta ilustración de cómo los rompedores internos y las nanopartículas se asocian con las míselas, ¿ves? Sin embargo, después de la autooxidación, los rompedores internos degradarán la disposición de míselas alargadas viscosas a una forma esférica no viscosa, liberando nanopartículas. Ahí es donde influye en la viscosidad para mejorar la movilidad dentro del yacimiento. ¿Listo? Camilo. Entonces, el comportamiento que tienen estas nanopartículas es directamente que una va a tender a ser mojada por agua eh, y también va a ser amante y otra va a ser amante del aceite. Entonces, así se va a tener este carácter antifílico y permite que las moléculas tensioactivas se autoensamblen en una variedad de nanoestructuras desde mícelas esféricas, como ya lo nombraba, en formas de varilla, y también pues la forma de la nanopartícula geométrica, pero todo esto con un carácter tensioactivo. El primer nivel para predecir el autoensamble es la superfactante en el parámetro de empaque, y eso es una relación geométrica simple que puede predecir cualitativamente la estructura del agregado tensioactivo, como se muestra entonces en esta ecuación que es empaquetado, donde B va a ser el volumen de la cola surfactante. Más abajo tenemos que son las microemulsiones y humectabilidad. Entonces las microemulsiones son las mezclas termodinámicamente estables del aceite y el agua surfactante, que es lo que hablábamos anteriormente de la fase surfactante. Frecuentemente en combinación con surfactante, a diferencia de ahí nos equivocamos, a diferencia de las emulsiones ordinarias, las microemulsiones se forman con una simple mezcla de componentes y no requieren una condición de alto sellamiento. Es decir, este tipo de emulsiones que se crean dentro de la tubería. No están estabilizados científicamente y pueden constar de una, dos o tres fases. Entonces tenemos las microemulsiones que pueden consistir en emulsiones de aceite dispersadas en el agua, las cuales se van a denominar O sobre W o agua dispersa de aceites que se denominan W sobre O y generalmente se describen como emulsiones Whitson, de primer tipo, segundo tipo, tercer tipo o cuarto tipo. Es como se observa en la ilustración 6. Y pues ahí abajo hablamos de cada tipo. Entonces, Whitson 1 es un sistema de dos fases con una dispersión micelar, es decir, O doble sobre U, y es un exceso a la fase oleosa. Tenemos también la segunda etapa, Whitson, que es un sistema de dos fases con dispersión nuclear, donde
W sobre O va a ser una fase de exceso de agua. Todo eso se puede ver también en la ilustración de abajo, de arriba, disculpen, y cómo se ve, digamos, nanotecnológicamente o con un gran aumento. El tipo 3 que es un sistema trifásico con una esponja bicontinua. Es la que vemos en la imagen 3 que primero va el agua, luego el aceite, agua y aceite. Y por último tenemos la cuarta fase, esta es una fase monofásica y donde solamente se tiene una fase acuosa. Listo, entonces, por último, vamos a explicar, como decía, los objetivos, son los comportamientos y explicar qué son los fluidos viscoelásticos. Son aquellos fluidos no newtonianos que cumplen tanto con la ley de Hooke como la ley de Newton de viscosidad, que se conocen como fluidos viscoelásticos. Una característica importante de este tipo de fluidos es que pueden recuperar parte de la deformación al ser retenido a esfuerzo aplicado cuando se presenta una deformación durante el flujo. Entonces, el agua es la base de este fluido, desarrollando que para realizar operaciones de fracturamiento hidráulico, la viscosidad se obtiene a partir de la adición de tres componentes fundamentales, que son un surfactante, la cual es un amoníaco o un cataónico, una sal inorgánica con carga contraria al surfactante, y por último, un control de pH con el mismo cation de la sal. Los fluidos de viscosidad pueden ser preparados con diversas sales o mezclas de los mismos, incluyendo ci- citratos, persulfatos, clorulos, fluorulos y fosfatos. Los cationes que se usan con regularidad son el potasio y el amonio, digo, para lograr estabilizar las eficiencias de arcilla. Son muchas palabras que uno no está acostumbrado a utilizar, por eso me enredo. Entonces, por último, tendríamos cuál es el comportamiento de los fluidos. Entonces, este comportamiento viscoelástico es en la química de los surfactantes, los cuales son moléculas que poseen un extremo en su cadena de un grupo hidrófilo y en el otro extremo es un grupo hidrofílico. Cuando las sustancias se agregan en el sistema de líquidos insolubles, como el agua y el aceite, migran hacia la interfase de tal manera que se origina su extremo hidrolífico hacia la zona polar, que es mojada por agua, y el odrifólico hacia hacia la otra zona polar, que es mojada por aceite. Aceite. Bueno, entonces, digamos, la metodología. Esta investigación se caracteriza por aplicar el conocimiento que surge en la investigación para el desarrollo de problemas de carácter práctico, empírico y tecnológico para el beneficio de los sectores productivos y los servicios de la sociedad. Este presente proyecto se basa en la investigación aplicada enfocada a mejorar la movilidad de los fluidos en el yacimiento. Pues esto es como es unas conclusiones, ¿sí? Por el motivo este, No, la tendríamos. metodología es cómo se No, la desarrolló. metodología no es conclusión. No, no, no es conclusión, pero esto ya, o sea, esto ya se explicó como en la introducción. Ujú. Sí, entonces no sé. Ahí Bueno, la metodología, digamos, en este caso, la primera fase que fue planteamiento del problema, lo desarrollamos todos el día que hicimos la lluvia de ideas, y pues aquí lo que pusimos fue eso, la lluvia de exacto. ideas que sacamos, luego más hacia Esto abajo. es como, esto literalmente es para un recorderis de todo lo que ya hemos expuesto. Pero pues Sí, si me entiendes, profe, el presente proyecto se basa en la investigación aplicada, enfocada en mejorar la movilidad de los fluidos del yacimiento. Es como no para que vayan planteando las preguntas que nos van a hacer. Por tal motivo, tendrá un enfoque cualitativo porque desea conocer y describir las características de la nanotecnología. Y las fases de desarrollo para este proyecto son las siguientes. Entonces, hubo un planteamiento del problema, pues esto lo hizo la profesora antes de hacer el, el proyecto, que lo hizo hace mucho tiempo mediante una lluvia de ideas, eh, que se desarrolló en encuentros de yacimiento 1. Se analizó distintos factores que afectan el recobro del petróleo, tal como lo observa en la ilustración. Esto lo hizo la profesora, que nos puso a hacer ejemplos. Y como sabemos cuáles son los problemas que se presentan en el medio, que son la viscosidad de los fluidos, la movilidad de la roca, baja permeabilidad y porosidad, cierre de pozos petroleros, agotar el yacimiento. Y el marco teórico
para realizar este estudio se usaron bases de datos de la Sociedad de Ingeniería de Petróleos, por sus siglas en inglés SPE, encontrando diferentes informes en convenio con empresas donde exponen cómo las nanotecnologías aportan a la industria de los hidrocarburos. Específicamente se referencia trabajos de grado, que fue nos apoyamos, publicaciones de revista e informes de casos con pruebas de laboratorio. El análisis de la información obtenida. Se analizará la información obtenida con la finalidad de comprender y poder explicar las características de la nanotecnología como solución a la mejora del recobro mejorado a partir de fluidos tensioelásticos. Luego analizados y obtenidos los resultados. Bueno, profe, ahí, ¿qué te iba a decir? Ahí fue cuando decidimos hacer el póster. Entonces eso era lo que teníamos. O sea, sí, en realidad cambiaría un poco la metodología, que sería pues ya en la tercera fase sería realizar un póster exponiendo los datos más representativos de esta investigación y por último pues exponer este informe, esta investigación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el marco teórico, que es lo que se basa esta investigación, consiste principalmente en encontrar las características eh, de las, de los nanomateriales, los cuales pues fueron los fluidos, los sensores, eh, y cómo estos servían o sirven en este caso a la industria de los hidrocarburos. Y luego hablamos sobre los fluidos tensioactivos viscoelásticos y sobre su comportamiento y cómo funciona su comportamiento Y, dentro de las diferentes fases que se pueden realizar para mejorar la viscosidad, también cuando existe emulsión. y la permeabilidad. Si quieres Bueno, mostrar el ya, póster. Entonces, a los celulares, al grupo de WhatsApp, envié el póster para que lo vean en este póster, que no sé si quiere Lord Dewey Lo lo tengo por muestra, acá. si de pronto no lo han visto, que también está en el WhatsApp. En este póster, pues mencionamos, como les dijo anteriormente, pues cuáles son los puntos que se deben resaltar, como que son los fluidos BES, cómo funcionan cuando se rompen las partículas, así de esta manera mejorando la viscosidad. Eh, ¿Puede seguir bajando? Claro. Por favor. Entonces, cómo es el autoensamble? Que recuerde que dijimos que habían dos extremos polares y uno pues va a recoger el petróleo y el otro el agua, ¿cierto? Y las diferentes fases. Y por último, finalmente, expusimos el movimiento que tiene, el comportamiento que tienen los fluidos viscoelásticos. Entonces, pues, ese sería nuestro trabajo este semestre de nuestro proyecto, del cual pues ahora sí. sobre esta tecnología. Recordemos que esto fue un tema pues, que lo propusimos trabajar todos, como darle un estudio a la nanotecnología. Nosotros escogimos esto, los tensioactivos viscoelásticos, los cuales son fluidos, y pues explicamos su comportamiento, cómo se rompe como Sí. que en general es que se rompe una molécula y todos esos espacios permiten que la viscosidad pues tenga un comportamiento en este caso que aumente, que disminuya, no, que aumente o que disminuya, profe. Sí. Bueno, en este caso nosotros no nos manejamos, como lo mencionamos en el principio del Y marco también, teórico, lo manejamos con grados API. Entonces la idea pues es alterar los grados Ujú. API del crudo, Sí. y de esta forma también explicamos pues cómo la nanotecnología permite no solamente mejorar el desplazamiento de los fluidos, sino también cómo permite eliminar o tratar las emulsiones que se realizan dentro del sí, yacimiento por vimos, todos los... también vimos eh, cómo se comportan estos fluidos viscoelásticos a través del yacimiento y su forma molecular, del por qué ellos pueden influir también en la viscosidad, en la permeabilidad a través de los poros. Y pues si quiere, o sea, la última imagen de la última gráfica, lo que da es un recorderis a eso, exactamente, esa, de cómo va cambiando, digamos, el Fluido, comportamiento de estos fluidos, al claro. ser una fase surfactante, luego ser una mícela, luego cómo cambia, digamos, respecto a esas nanomaterias que se crean en las partículas. O sea, no es una nanopartícula que
o sea, que es estática, sino tiene un comportamiento y pues va a poder hacer diferentes, digamos, fases dependiendo de su momento nanoparticular. Y ya. Entonces, no sé si con este Sí. nuevo resumen hayan preguntas, sugerencias. Preguntas, chicos. No, tienen que haber preguntas. Pero antes, les comento. Así como ellos escribieron su proyecto, que le faltó nada más análisis del resultado y conclusión, así tiene que ser su proyecto de ahora en adelante. ¿Por qué les digo? Porque se está castigando mucho el que no lleve este tipo de formato. Vean que ellos, a pesar de que, si pueden poner el informe, sí, a pesar de que era un proyecto de aula, ellos escribieron la metodología que utilizaron, todo esto, esta metodología es para que ustedes se vayan habituando o haciendo el hábito de colocar eso en sus informes. ¿Por qué? Porque cuando hagan proyecto integrador, ustedes tienen que diseñar un proyecto así, tal cual, así como lo hizo Camilo y lo hizo Jesús. Tiene que haber un planteamiento de problema, tiene que haber una introducción, tiene que haber unos objetivos, tiene que haber un planteamiento de problema. Tienen que hacerlo así, tal cual. ¿Por Profe, qué? nosotros Porque eso tenemos, les va a crear el hábito para cuando lleguen a proyecto integrador puedan hacer el informe no les cueste tanto hacerlo, porque ¿qué pasa cuando llegan a proyecto integrador? No saben cómo hacer un proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando va a entrega a jurado, no se los aprueba el jurado porque justamente hay cosas que no saben o no supieron nunca cómo se hacía. Entonces, mientras más hagan este tipo de informes y este formato, cuando lleguen a proyecto integrador no van a tener problemas, no van a tener problemas, se los aseguro. Sí, y Pero pues desde yo, ya yo voy a digamos, empezar a exigir estos formatos. o sea, yo ¿Por quiero, qué? digamos, decir Porque, algo importante sí, Camilo, como estudiante sí. que ya estoy finalizando el proyecto integrador. Y es que los proyectos que nosotros realizamos como estudiantes no son proyectos de investigación y por eso no tienen esta estructura. Pero es muy importante, como lo dice la profe, como ir buscando cómo se hace un proyecto investigador, porque eso va a ser algo que defina si uno se gradúa o no. Entonces, lo digo yo porque a mí me tocó, igual que con la profe, también aprender cómo es que se hace un proyecto de investigación con ciertas normas. Y pues es algo que si uno no lo va practicando antes de que tenga el proyecto, o sea, con cualquier proyecto que uno realice, al momento de hacer el proyecto integrador, pues va a ser no solamente, o sea, va a ser bastante laborioso porque no solamente hay que aprender de un tema en específico, que es el que se va a tratar la tesis, sino también hay que aprender a cómo estructurar un proyecto y realmente eso sí es algo que requiere más trabajo. Entonces uno se puede estancar Lleva solamente, tiempo, lleva exactamente, se mucho puede tiempo. estancar solamente en cómo cito esto, cómo cito esta imagen, cómo hago tal cosa, cómo hago esta margen, todo ese tipo de cosas. Es mejor estar preparados para que uno, o sea, para, digamos, optimizar el tiempo antes de que uno llegue al proyecto integrador. Sí. ¿Ya te asignaron jurado, Camilo? No solamente acabo de mirar un correo que decía que ha sido como aprobado, pero Sí. no lo miré muy Todavía no bien. te han asignado jurado. Dice que tienen 10 días para asignarme jurado, si no estoy mal. ¿10 días? No, ¿tanto? Dice, su proyecto ha pasado a control de calidad y en este momento ha sido procesado para Ujú. enviar a jurados. Los jurados disponen de 10 días hábiles para responder. En cuanto tengamos los conceptos, le indicaremos si avanza a exponer y en la fecha y la hora correspondida. Ush, Ah, ok. bien, bien, Camilo, lo Bueno, felicito. esperemos que todo te salga bien en tu sustentación de proyecto. Bueno, chicos, ¿cuál es la pregunta? bueno, ahí va la mía. ¿Cómo hacen para escoger, mejor dicho, cómo seleccionan un fluido de fractura viscoelástico? ¿Cuál es la metodología para seleccionar un fluido de fractura viscoelástico? ¿Y ellos lo explicaron en el tema? ¿Lo explicaron? Pero escoger, Pues no hablamos sobre cómo se escoge, pero sí, digamos, quiero Técnicamente hacer la no, pero aclaración. sí, ¿cuál es la No, pregunta? tranquilo. O sea, lo que pasa es que estos fluidos no se escogen, sino estos fluidos son los que se inyectan
¿cierto? Los que se van a inyectar y son una mezcla de fluidos que tienen como propiedades ser viscoelásticos, pero o sea, el hecho de que tenga esta propiedad es porque dentro del fluido está aplicado la nanotecnología. O sea, no se escoge, sino que se fabrica y se inyecta y tiene esas propiedades. Y pues el fluido va a cambiar o las nanopartículas van a cambiar su comportamiento en el yacimiento. Ok. Sí, yo creo que la pregunta de Juan Camilo iba más a que, por ejemplo, cuando ustedes hablaron de fractura, ustedes dijeron que podía inyectarse un fluido tensoactivo viscoelástico para mejorar lo que sería la conexión de la matriz con la fractura. Creo que está en algo del marco teórico. Entonces no Sí. es cómo escoger, sino cómo realiza el fluido tensoactivo viscoelástico eso. O sea, si a lo mejor yo lo que quiero para generar una fractura es que el fluido que yo inyecte tenga la potencia necesaria para crear esa cavidad o para crear esa fractura obvia que me va a conectar lo que sería la matriz del yacimiento con el post. Daniel, usted podría buscar, darle ahí en los comandos superiores donde dice buscar y poner la palabra fractura y miramos Sí. y hacemos un enfoque sobre la pregunta que está haciendo el compañero. Entonces buscar ahí, fractura. Fractura. Escribí mal. Espera. Es que no, profe, tengo la luz apagada. Ok. Está así, espera, acá. Para el empaque de fracturas y los tratamientos convencionales de fracturación hidráulica con fluidos B se pueden agregar rompedores internos y nanopartículas seleccionadas para mejorar las propiedades. Ahí está la respuesta. Y acá está la... Sí, acá. Entonces... Ajá, pero sí, o sea, se pueden agregar rompedores internos y nanopartículas seleccionadas para mejorar las propiedades del rendimiento del fluido. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que me va a crear en la fractura es cuánta potencia yo le pueda bajar al fluido que me va a hacer las veces de fluido de empuje o de fractura o fluido que me va a crear la cavidad dentro de la formación. Entonces se le agregan rompedores internos y nanopartículas seleccionadas. Durante la mezcla del bombeo, los rompedores internos, que son materiales hidrofóbicos. ¿Qué son materiales hidrofóbicos? Materiales hidrofóbicos, como su Aceite, ¿no? palabra lo indica. Que se adhieren al agua. No, al revés, al Al contrario. aceite. Cuando uno dice tengo una Al aceite. fobia al pelo de los gatos, entonces porque uno es alérgico, o sea, uno no puede ver a los gatos porque... Terminar fobia Entonces, quiere decir puesto. exacto, hidro de hidrógeno, o sea, le tengo fobia a la molécula de hidrógeno, en este caso lo asociamos más a agua que a solo la molécula de hidrógeno, entonces Sí. son materiales que no repelen el agua, o sea, no pueden estar en presencia del agua, la repelen, o sea, no puedo estar contigo porque tengo fobia al agua. Entonces, materiales hidrofóbicos quiere decir eso. Propiedades con autooxidación son básicamente los que cuando ven un radical libre, entonces van en consecuencia con la reacción química, o sea, esto ya tiene que ver más con las reacciones de óxido-reducción que ocurren entre moléculas. Y esto entrará dentro de las micelas. ¿Las micelas qué son? Son estructuras que no sé si pueden subir un poco más el documento, que ¿te acuerdas cuando dijiste que tenían forma de tubos? Ah, sí. Ahí hay como una Eso especie de micela. Aquí, en esta. acá. La de color no, la que está en blanco y negro, esas son micelas. Esa, sí. Esas estructuras son micelas. Entonces, volvamos otra vez a lo... Entonces dice que entrarán dentro de las micelas y las nanopartículas pseudocruzarán las micelas. Es decir, que las partículas van a ser parte de la micela. No completamente porque es pseudo.
o sea, no enteramente, sino que van a estar ahí aliadas a la micela. Al bombear este sistema de fluido a una formación para crear una fractura, la red micela asociada a nanopartículas desarrollará una torta de pseudofiltro en la cara de la fractura. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer como una especie de muro de contención, va a crear como una especie de muro justamente en la fractura para evitar que la fractura se cierre. Entonces, la nueva torta de pseudofiltro que se formará reducirá significativamente la fuga de fluidos hacia la matriz de la formación, aumentará la eficiencia del fluido para generar fractura. Entonces, lo que va a hacer es tratar de que esos fluidos que estoy inyectando para fracturar no entren a la formación, no entren a la matriz, sino que se queden justamente allí en la fractura. Y que también tengan otra función de evitar que la fractura se cierre. Entonces va a ser dos funciones. Una de filtro, no va a permitir el paso de esos fluidos de los fluidos de fractura hacia la formación para evitar justamente que se cree un daño. Y también va a ser como el elemento que va a evitar que la fractura se cierre. Eso es lo que hace la nanopartícula, en este caso con la fractura. Bueno, lo respondí yo, pero chévere, sus compañeros que lo trajeron a colación, es chévere. Bien, buena pregunta, Camilín. Y pues entender que esto de las micelas y que este efecto va a ser solamente en uno de los tiempos del movimiento o del comportamiento del fluido. Como como les expliqué, Sí, también van a encontrarse diferentes comportamientos y para cada comportamiento sí. pues va a tener una reacción o una consecuencia dentro del yacimiento diferente. De hecho, cuando empieza la producción, antes de iniciar la producción, uno tiene que crear el drawdown de la matriz hacia la fractura para empezar la producción. Y entonces se retira todo ese material, se retira a superficie, porque obviamente si yo tengo ese material ahí, los fluidos no van a poder entrar a la fractura y no van a poder llegar hasta el pozo. Entonces, cuando ya yo termino el proceso de fractura, yo lo que hago es retirar todos esos fluidos que me hicieron la fractura y empieza la producción a como hacer un barrido de eso que quedó allí. Entonces ya ahí, por supuesto, ya no es micela, ya es una nanopartícula con lo que, como decía Camilo en su otra fase de nanopartícula. Ya no va a ser micela, sino que va a ser ya otra estructura. El otro Camilo, gracias Camilo por tu pregunta, muy interesante. Buena pregunta. Ok. Profe, yo tenía una pregunta, no sé si sea válida. A ver, Bueno, Mi pregunta sería, ¿cómo estas nanopartículas, o sea, como la mayoría de las tecnologías, tienen un efecto sobre el medio ambiente? Si estas nanopartículas tendrían un efecto negativo en el medio ambiente o por el contrario, tendrían una ayuda en el medio ambiente. sí es pertinente la pregunta. O sea, no es válida, profe. Bueno, no, sí es válida. Sí es O sea, pertinente, sí es pues pertinente, yo creo es que válido. igual dentro de la investigación que hicimos, no respondemos a esta pregunta, ni tampoco hay información que en este momento lo determine, pero digamos, digamos, del análisis que se puede hacer, no tendría por qué afectar, digamos, el exterior o el medio ambiente, porque no es una tecnología, digamos, invasiva, o sea, o que se utilicen, por ejemplo, metales pesados, donde pueden reactivar o, sí, o sea, hacer como alguna reacción contaminante para el medio ambiente ni para el yacimiento. Pues la investigación, digamos, la recolección de la bibliografía no habla nada respecto sobre eso. Entonces, digamos que no utilizan materiales, metales pesados y de lo cual, pues, digamos que no tendría alguna reacción negativa contra el fluido, que en este caso, pues, sería el petróleo, ¿sí? Sino que más bien trabaja exclusivamente en la viscosidad. Ok, Entonces, yo de pues, pronto lo que preguntaba para... en su viaje que es dentro del yacimiento, que sería el único, o sea, que es lo único que puede afectar, que podría afectar el fluido, podría afectar la formación, la tubería y los fluidos que están en el yacimiento. Pero pues digamos que el comportamiento que se evidencia es solamente el cambio de la viscosidad y no ha tenido, digamos, otras reacciones según la revisión bibliográfica.
Sí, es muy limitado en cuanto al impacto que tienen las nanopartículas en el ambiente. De hecho, eh, muy poca gente tiene el conocimiento tal que asegure que no, sí, tiene impacto, no tiene impacto. Cuando uno habla de impacto ambiental, uno no solamente habla de impacto sobre el medio ambiente, sobre la matica, sobre la tierra, sino que también el impacto ambiental puede ser el impacto social generado. Entonces, el impacto social puede ser si efectivamente esa nanopartícula puede viajar en el aire y puede introducirse en los pulmones de las personas que están alrededor de donde se esté haciendo el tratamiento. Es un tema muy largo de hecho, si ustedes ven la matriz de efectos, de cada uno de los efectos que puede generar la nanopartícula, son como 1000 ítems, porque no solamente es el impacto al ambiente, es el impacto hacia, no sé, hacia el medio ambiente, hacia el viento, que si eso puede viajar y depositarse en las aguas, que si se recupera o no se recupera luego el procesamiento del petróleo, si se recupera dónde se vierte la nanopartícula que ya dejó su función y ya dejó de ser nanopartícula, ya es un medio continuo. O sea, este es un tema todavía por descubrir. Hay mucho por estudiar y mucho por investigar en este tema, porque efectivamente es nuevo, es relativamente nuevo que estemos utilizando este tipo de tecnologías para mejoramiento en yacimiento. Y como es tan nuevo, no se tiene mucho estudios acerca de su impacto social, ambiental, medioambiental, incluso cuando ustedes ven la matriz de impacto también cubre temas como si yo aplico nanotecnología y resulta exitosa y resulta que es una tecnología que va a ser masiva para todos los pozos del campo, eso va a traer por consiguiente más población hacia la localidad. Entonces tengo que invertir más en asuntos públicos, en servicios públicos, en generar mayores condiciones de habitabilidad en la locación. O sea, eso es una matriz de impacto gigante. ¿Que se viene desarrollando? Sí, se viene desarrollando. Hay gente que está dedicada a lo que es el impacto ambiental que generan las nanopartículas. Obviamente, esto da para mucho estudio y para mucho análisis. Creo que la Universidad Nacional, es la que está liderando esta investigación en cuanto a los impactos ambientales que genera. Pero sí, es un tema que requiere prestarle atención porque justamente uno piensa, bueno, la nanopartícula ya se deshizo o ya, pero no, o sea, cómo yo recolecto esa nanopartícula después que cumplió su función vital, que era, no sé, disminuir viscosidad, romper emulsiones en el medio poroso, no sé. Entonces, es una buena pregunta, Camilo, me parece bien, pero no estaba en el tema de los muchachos, pero te la voy a valer porque sí, porque la respuesta que Sí, dio es una Camilo es pregunta que totalmente lógica. aparte aprendimos todos. También, digamos, yo quiero dejar, Sí, digamos, presente que o sea, que la bibliografía de este trabajo, digamos, lo que es al principio de la aplicación de las diferentes nanopartículas que existen, fue el 2008 y el resto de la información fue entre el año 2010 y 2011. Entonces, pues estamos hablando de una revisión que fue hace 10 mm, años, más o menos. No, mentiras, sí, sí. sí, 10 años, un más o menos. Pero entonces teniendo en cuenta que dentro de la investigación que se realizó, como que no hay una evolución de esta tecnología. Digamos que también es válido decir que de Sí pronto, debe haber una evolución, sí sí, sí, debe sí, sí, haber una evolución, porque pero de 10 años para acá tuvo que haber exacto, evolucionado la técnica. exactamente. Digamos que ese es el punto al que yo quiero llegar. O sea, ha evolucionado, pero pues de pronto ha tenido otros nombres o etcétera. Digamos que se trató en este caso de buscar la información más reciente, pero pues digamos que lo que es viscoelástico, como tal en esos términos, pues la revisión es hasta el 2011. Es decir, que de pronto haya otro artículo, otra investigación,
también otra acta de conferencia, el cual pues implique cuáles puedan ser las consecuencias ambientales o inclusive cuáles pueden ser los segundos efectos de utilizar este tipo de fluidos. Así, yo tengo acá todos los artículos que utilizamos. Camilo me los envió. Al principio estaban en inglés. ¿Cómo usted me envió su correo, parce? No recuerdo. Es que no me acuerdo. No, pero está bien, o sea, la bibliografía está bien. Solo recuerden que si van a sacar información de la red, ahora, a partir de ahora, tienen que utilizar el código DOI. DOI. Bueno, chicos, esto es todo. Muy buena la presentación de Jesús. Y lástima que no estuvieron en días élite. Profe, Y eso que hubo una charla ese día de nanopartículas que tampoco vieron. profe, pero es que eso hubo mala información. Yo pensé que, pues, con Camilo Pero pensábamos ¿y la que... charla de nanopartículas no la vieron? yo- No, la verdad no. Es que yo no Estuvo tenía bien ni idea interesante. de los que tocaba presentar eso en días élite. Pues nosotros lo hubiéramos presentado sin problema y ya. Pero pues, Bueno, entonces ya subí sus notas, ya la pueden ver. Nos vemos el semestre que viene. Camilo, nos vemos en sustentación de proyecto. Y bueno, que pasen todo una Profe, ¿y felices vacaciones. todavía está en pie hacer la simulación de la exposición, de la sustentación? ¿Cómo que siguen? Ah, sí, claro, tú me dices cualquier día Ah, bueno, listo. y, y lo hacemos. Vale, profe. Bueno, entonces que pasen buenas noches, manténganse en redes, en SPI Colombia está sacando muchos cursos de petróleo muy interesantes para que se inscriban ya que no van a estar estudiando, ¿ok? Profe, tenía una ¿En, pregunta. en dónde, profe? O sea, si sigues las redes de SPI Colombia o nuestro chat que es SPI Capítulo Estudiantil Élite, ahí se está colocando información. Por ejemplo, el lunes que viene comienza uno de Data Science, que es Machine Learning, cómo programar en Python, enfocado hacia la industria petrolera. Entonces, para que vayan viendo y ahorita que van a tener tiempo, pueden aprovechar esos cursos. Son gratuitos, no se paga. Ah, ¿y lo certifican, profe? No sé, pero ahí te piden cédula y te piden, cuando te piden cédula es porque sí te van a dar algún documento donde dice fulanito de tal con cédula, yo no sé qué tal, hizo el curso de 8 horas de Machine Learning. Ah, listo, profe. Bueno, entonces nos vemos, saludos y que tengan suerte en sus asignaturas. Profe, qué pena una pregunta. Lo que pasa es que yo he tenido problemas en el Sí. Q10 para mirar las notas. Yo envié un correo, Ujú. profe, a Bienestar y todo, me habilitaban para ver las notas, pero por el momento no me lo han respondido. Entonces Toca que quería saber. insistas otra vez con la profe Larixa, pero es con soporte, que tú no puedes ver tus notas, o porque El debes Q10, profe, es algo que en me parece. contabilidad. No, pero es por el pago del siguiente semestre, profe, porque pues el día del pago anterior yo estoy al día. Ah, ok. Sí, toca que le Ah, escribas a coordinación académica, que no vale, puedes ver tus notas, pero bueno, bueno. Feliz noche, que pasen felices vacaciones y nos vemos próximamente. listo, profe, muchas gracias. Chao a todos, chao Juan Chao, Camilo, profe. Gracias. Chao, profe, que esté bien. chao Camilo, chao entonces, Jesús, profe, dime. ¿con quién tengo que hablar? Yo esta materia ni siquiera la estoy viendo. ¿Tú Es no ves, ele- ¿Tú no ves electiva. electivo de formación humanista? No, dos, ¿Y esas por qué dos, te la escribieron? dos, hasta tengo isque notas. Qué raro. Yo vi fue esta, electiva de formación humanística uno y ya se acabó. Casi la pierdo porque era virtual y no me... Pero bueno, ya la recuperé. ¿Y la electiva Pero 2? esta no, esta ni siquiera la inscribí, no sé por qué me aparece. Me salen hasta notas. Yo esto no lo he visto. Bueno, yo le voy a preguntar al profe David
de tu caso, Sí, gracias, porque te profe. inscribieron allí. Bueno, cualquier cosa te escribo al correo, al chat. Listo, profe, muchas gracias. Chao, que pasen buena noche.